final y seguimos conversando y poniendo sobre la mesa temas que realmente son relevantes para todos nosotros como ciudadanía, como país, en regiones, aquí en la región metropolitana, en todas partes. Así es, y justamente sabemos como canal que uno de los aspectos que más preocupa a nuestra sociedad en este minuto es el tema de la migración, un tema que se ha tocado desde diferentes puntos y muchos dicen, por esto ha cambiado tal vez la delincuencia, esto está desordenado, etcétera, etcétera. Sin embargo, antes de emitir un juicio, nosotros queremos que ustedes vean esta entrevista que tenemos con el director nacional de Migraciones, don Luis Taller Correa, para que no haya alguna confusión. ¿Cómo está, director? Buenos días, Karim. Muy bien, Carolina. Muchas gracias por la invitación. A ustedes también por aceptar esta invitación. Carolina, nosotros le damos las gracias. También sabemos que es una agenda ocupada, sabemos que es un tema muy complicado el que está enfrentando en este minuto, en términos de realidad país. Distintos focos en distintas partes también de nuestro país están dificultando la vida cotidiana, tanto de quienes entran e ingresan de diferentes formas, también como de las regiones, de quienes están siendo los que reciben en el fondo a estas comunidades. Director, cuando usted asume su cargo, plantea 3 grandes ejes en el fondo: preocuparse de regularizar, preocuparse de las comunidades a quienes rigen, y da también señales de que quiere promover que todo se regularice. ¿Cómo ha sido este avance? Sí. Esto desde el 2021, muy reciente además. Claro, nosotros asumimos en abril de este año, de hecho, y Chile vivió en los últimos años un proceso migratorio muy intenso y particular. Viene de un flujo muy grande en términos de su magnitud, muy diverso, y en los últimos años hemos tenido un crecimiento muy importante de la migración irregular también. Sí. Ahora, para dimensionarlo bien, es importante señalar, nosotros presentamos hace un par de semanas atrás la estimación de población migrante. Sí, exacto. Y pudimos ver que en Chile hay 1.500.000, prácticamente un poquito menos, 1.500.000 personas extranjeras residen, ¿ya? Y si nos vamos a las personas que están en situación de irregular o que han ingresado irregularmente, son en torno a las 130.000, según las denuncias que tiene la Policía de Investigaciones. Entonces estaríamos hablando de en torno al 10%, un poquito menos, que tenemos una situación problemática por resolver. Y adicionalmente de ese 1.500.000, hay muchos de ellos, unos 500.000, un poquito menos, que están tramitando sus documentos. O sea, nosotros cuando asumimos en abril, asumimos una fila de 500.000 personas, por decirlo así, que estaban en trámite. Sus documentos se estaban analizando, documentos de identidad, papeles de antecedentes, todo lo que hacemos en el servicio. Y eso en el fondo ha sido uno de los principales desafíos que nosotros hemos asumido, que es lograr avanzar en la tramitación de esos documentos en función de que la gente pueda obtener su regularidad en los plazos que establece la ley. Director, es difícil entender también cuando sabemos que hay esta fila y la asumen tan larga. Sin embargo, hay recursos que están siendo otorgados, 2.600 millones también que están otorgados ya para regularizar ciertas situaciones. Sin embargo, ¿qué falta? ¿Falta personal? ¿Faltan recursos? ¿Qué falta por la demora? Yo diría que estamos avanzando, o sea, hemos quintuplicado el ritmo de tramitación de visas. O sea, aquí el año 2021 en abril se abrió un proceso de regularización donde se hicieron en torno a las 200.000 solicitudes, ¿ya? Nosotros de abril a la fecha hemos tramitado 170.000. ¿Ya? 170.000 visas, y es bastante, porque si uno mira comparativamente con los meses anteriores del presente año, enero, febrero y marzo, se tramitaban en torno a 7.000, 7.200 visas por mes. Nosotros tramitamos en promedio de abril a septiembre 30.000 visas que estaban siendo solicitadas. Entonces agilizamos eso y tenemos ahora el desafío de tramitar las permanencias definitivas, que es cuando la gente tiene una visa, tiene una segunda visa y luego opta a la permanencia definitiva, y ahí hay una demora que es bastante, pero que la estamos abordando. A ver, aclarémosle un poco al público esto. Primero es la misma persona que tiene que hacer 2 veces un trámite. Primero la visa temporal, claro, y luego tiene que atender a la misma persona para hacer la residencia definitiva. Claro. ¿Verdad? Ahora, esto se ha cuadruplicado desde que usted asumió. Digamos que antes del gobierno de Boric eran 7.000 tramitaciones más o menos mensuales, sí. Ahora se llegó a 30.000, ¿verdad? Sí, pero no es que sean tramitaciones nuevas, sino que eran tramitaciones pendientes. O sea, en abril había en visas, solo en permanencia, en residencias temporales, había en torno a las 180.000. Ya, en total. En total, ya. Pendientes. ¿Ya? Y eso hoy día ya lo descomprimimos totalmente. A septiembre hemos resuelto todas las visas solicitadas el año 2021. En el proceso de regularización que hubo,
con la implementación de la nueva ley el año pasado, ¿cierto? Se abrió un proceso de regularización en abril del 2021 y se ingresaron muchas solicitudes, en torno a 200.000. Y eso nosotros lo asumimos, digamos, en abril había una fila de 170, solo de visas. ¿Ya? Y ya eso lo tramitamos. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde ahora? ¿Ya? Que nosotros priorizamos, evidentemente, por las visas temporales, porque la gente que está solicitando una visa está en una situación más vulnerable, si se quiere, que aquellos que están solicitando la permanencia definitiva. Entonces pusimos primero toda la fuerza de tarea a descomprimir eso, y ahora vamos con las permanencias definitivas, que, ojo, nosotros vamos a terminar el año tramitando en torno a 100.000 permanencias definitivas, y si esto uno lo compara con el año pasado, anterior, fueron en torno a 25.000. O sea, también, todo el año. Sí, en todo el año, cuadruplicado. Ahora, no son nuevas, son pendientes. Claro, son las pendientes. De hecho, nosotros estamos entregando, Carolina y Karim, estamos entregando hoy día permanencias definitivas que fueron solicitadas el año 2020. O sea 2 años de demora. Claro, es un desafío importante, sí, y que no se resuelve de un día a otro, pero efectivamente estamos viendo resultados. O sea, estamos hablando, Carolina, en el fondo, que de estas 180.000 que estaban pendientes cuando asume Boric, cuando asume usted, esto es avanzar en 100.000, pero siguen quedando 80.000 pendientes. Claro, más la que se sumaron todo este año. Claro, la que se sumaron todo este año no son tantas. Distingamos entre visas temporales, 180.000, más permanencias definitivas pendientes del año 2019, 2020, 2021, que eran casi 300.000. O sea, en total, el volumen de documentos pendientes entre visas y permanencias definitivas eran poco menos de 500.000. Poco menos de 500.000. Wow. Ya, partimos con las visas, descumplimos visas, y nos quedan todavía las permanencias definitivas. De esas 300.000 permanencias definitivas, este año vamos a lograr tramitar en torno a 100.000, y ya nos quedará un cacho para el próximo año, para ir también normalizando el servicio y los ritmos de tramitación que establece la ley. Si es que aquí... O sea, ritmos que son realmente, yo después le voy a transparentar un caso que nos llegó un televidente que están en esa situación efectivamente de tramitación de la visa definitiva, de la residencia definitiva, y que por distintos problemas, claro, han ido atrasando, tal cual como usted lo decía. El atraso viene desde el 2020, o sea, es un lastre que sigue. Sin embargo, quiero hacerle una consulta, director. Usted hace unos meses mencionó que no iba a haber iba a tratarse todos los casos, caso a caso, valga la redundancia, respecto a que visualizándolos, analizándolos y estudiándolos. ¿Aún piensa que no va a haber una regularización masiva en términos de visa? ¿Todavía mantiene esa misma opinión? Sí, hay que, para que nos entendamos, la gente que está hoy día, que tiene iniciado un trámite, ¿ya? Esa es gente que está en proceso de regularización. La gente que estamos tramitando hoy día, gente que ingresó regularmente al país, gente que tuvo una primera visa, que entró con los requisitos. Y eso lo estamos analizando todos los días, analizamos de esas solicitudes, ya sea de visas o de permanencia definitiva. Luego hay un grupo de personas que han ingresado por pasos no habilitados. Y ahí es donde tenemos un problema como país. ¿Ya? Y ahí nosotros hemos dicho, bueno, lo que establece la ley y lo que hemos sostenido también nosotros es que hoy día no hay un mecanismo para regularizar extraordinariamente a la persona, como se hizo el año 2018, claro. Y como se hizo el 2018 incorporó a la gente que había ingresado clandestinamente. Sí, pero cuando usted me dice no hay un mecanismo, ¿no hay un mecanismo desde la legalidad? Exactamente. O no hay un mecanismo desde la ejecución, porque para dejarle claro a la gente, digamos, su casa, que una cosa es lo que el país decida desde el Parlamento, desde el gobierno, y otra cosa es que usted tiene que ejecutarlo. ¿Cuál de los dos mecanismos no está? Mire, hoy, lo que establece la ley es que para que haya un mecanismo de regularización, ese mecanismo tiene que estar establecido en los objetivos de la Política Nacional de Migración. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? En Iquique, sin ir más lejos, se está discutiendo con los actores, con los delegados, con los alcaldes, con la sociedad civil, con los gremios, se está discutiendo los objetivos de la Política Nacional de Migración. ¿Por qué? Porque si aquí, para que haya o no un proceso de regularización extraordinaria, aquí tiene que haber un acuerdo en torno a eso. Claro. Tiene que haber un acuerdo en torno a eso, y ese acuerdo se va a establecer en el marco de los objetivos de la política. La ley establece que una vez que estén los objetivos de la política, se puede crear un mecanismo de regularización, ¿ya? Ahora, yo tiendo a pensar que aquí tenemos, por ejemplo, a nosotros los gremios, ¿ya? A nosotros la SNA, nos hemos reunido con la CPC, con los gremios del transporte, del sector de los alimentos, con la Cámara
Nacional de Comercio, y tienen una preocupación enorme ellos, puesto que ellos tienen un déficit de trabajadores en algunos sectores de actividad, que son ocupaciones de difícil cobertura simplemente, que no hay suficientes vacantes, quedaron en torno a 100.000 en el sector agrícola, vacantes no cubiertas el año pasado, y eso es pérdida para el país. Y por otro lado, hay personas que hay que ver, antecedentes, hay que revisar, cuál es su situación familiar, si es que tienen delito o no, porque aquí, claro, hay que distinguir. Sí, también. Quiénes vienen a aportar y quiénes no. Entonces, y ahí podría, creo yo, que establecerse una relación más racional, no de un proceso extraordinario probablemente, pero sí una fórmula que permita que esta necesidad de fuerza de trabajo sea suplida, porque hay trabajadores que no pueden trabajar simplemente porque no tienen la documentación. Claro. Director, y lo que le decía Carolina hace un momento, respecto a estos 2.600 millones de pesos que se le inyectan a su servicio, ¿esto es para qué? Porque más allá de cómo plan migración. Claro, de cómo se coordine o lo que se acuerde en una ley, ¿cómo lo ejecuta usted? Sí, no, ahí también voy a hacer una breve precisión. Es que lo que se ha anunciado respecto a esos 2.600 millones de pesos es que se va a realizar un proceso de empadronamiento biométrico. Eso es lo que ha anunciado el presidente, lo ha anunciado el subsecretario, eso lo está coordinando la Subsecretaría de Interior, y consiste en un proceso para saber quiénes son las personas que están acá, porque tenemos poco más de 100.000 personas que no sabemos dónde están ni quiénes son. Entonces es muy importante tener ese registro primero. Entonces va a ser un registro biométrico y los recursos, que insisto, es algo que va a coordinar la Subsecretaría del Interior junto con PDI. Nosotros vamos a apoyar con la campaña, evidentemente, pero es un proceso para saber quiénes son y dónde están. O sea, antes de tomar cualquier decisión tenemos que tener esa información para saber quiénes son y dónde están. Eso es algo que, está anunciado, está en proceso, y va a ocurrir en los próximos meses. Con toda probabilidad. Director, yo sé que ustedes han enfrentado múltiples desafíos en todo este periodo, sobre todo ustedes de que asume el cargo, pero ¿qué falta? ¿Qué recursos faltan para poder regularizar y hacer quizás más rápido llegar a quienes lo están necesitando en este momento? Sí, en el Estado, o sea, esto hay que mirarlo en el contexto más global, ¿cierto? Sí. Déjeme complementar lo que dice Carolina. Ella se refiere a eso, sin embargo, porque estamos hablando de personas que cumplen con todo. Sí. No que están de ilegales ni que están desaparecidos. No hemos pasado todavía el paso del ingreso. Sino los que están con toda la legalidad, ¿por qué les cuesta tanto? Sí, mire, el cuello de botella era tan grande que de un día a otro no se iba a resolver. O sea, ningún servicio nacional con los recursos establecidos que tiene. Nosotros tenemos un presupuesto de 17.000 millones de pesos que se está discutiendo en el Congreso, que es de continuidad con el del año pasado, y eso es suficiente para destrabar nuestros cuellos de botella, pero evidentemente que no se va a hacer de un día a otro. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Cuál es el cuello de botella? Es la tramitación de documentos. Ha habido una sobreexigencia la burocracia, de un servicio, el administrativo. Exactamente, por ejemplo, criterios. ¿Ya? Aquí nosotros cuando asumimos, aquí a las personas que son extranjeras, que están tramitando una visa y que se les faltaba un documento o les faltaba la apostilla, por ejemplo, del papel de antecedente, después de tramitarle un año o más, le daban 5 días para subsanar el documento. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba con la persona? Que rebotaba, le rechazaban y volvía a iniciar el trámite luego de un tiempo. Entonces, se iba generando un acumulado excesivo. Nosotros, claro, estamos dando más tiempo, los 6 meses, los 60 días, para que repongan el documento. No rechazamos inmediatamente, damos la opción para que la gente pueda subsanar. Estamos acortando los procesos, estamos flexibilizando también los criterios para admitir los documentos, pasaporte, etcétera. Nosotros, si el pasaporte no está vigente, por decir algo, de una persona, a nosotros nos interesa el documento de identidad certificado por los consulados o los países de origen. Un pasaporte que no está vigente nos sirve para tramitar el documento. Entonces, hay una serie de criterios que nosotros hemos modificado, hemos puesto más recursos en operaciones, en la tramitación de los documentos, y estamos avanzando y estamos viendo ya resultados. El año que viene, nuestro presupuesto viene con un compromiso, que es el compromiso que nosotros tenemos que ir en enero al Congreso de la República a dar cuenta del estado del servicio. Y luego tenemos que ir 2 veces más en el año para mostrar avances y mostrar adelantos. Yo la expectativa que tengo es que dentro del próximo año,
digamos, mediando el primer semestre, logremos tener el servicio ya normalizado en términos de los tiempos, los cuellos de botella destrabados, etc. Director, me entra una pregunta del público y me dice, esta situación, sí, si bien es cierto se da como usted la está diciendo, ¿por qué se ha regularizado a personas que entraron por pasos no habilitados? Sí. O sea, acá están afirmando, como que supiera, digamos, la persona claramente, que hay alguien que entró indocumentado y se le regularizó, no. Y que quien está documentado no lo ha hecho. No, la última vez que se regularizó extraordinariamente a personas que ingresaron por pasos no habilitados fue en abril, se inició un proceso en abril del 2018. Ya. 9 de abril del 2018 se inicia un proceso de regularización extraordinario que incluye ya a todas las personas que tenían ingreso irregular, que en ese momento... Regular e irregular. No, irregular... irregular y regular también. Claro, los que habían estado como turistas u otra cosa. O que tenían, o que habían, claro, justamente habían entrado como turistas, habían permanecido más allá del tiempo, en fin. O que simplemente no habían hecho los trámites. Fue un llamado para regularizar a las personas que habían entrado regularmente al país y para aquellos que habían ingresado por pasos no habilitados también. Claro. Que fueron esos en torno a los 16.000. En ese entonces fueron en torno a los 16.000, 15.000, 16.000 personas que en abril de 2018 se regularizaron. De ahí a la fecha no ha habido ninguna regularización extraordinaria para personas que han ingresado por pasos no habilitados. Quiero representar un poquito quizás lo que nos quiero transparentar, el televidente quizás que te mandó ese mensaje. Hay un sentir quizás que personas que ingresaron y que usted lo manifestó en la primera instancia, que se puso más atención en aquellos casos en que estaban en el primer proceso. Claro. De regularizar eso y los que estaban con residencia definitiva quizás dejarlo un poco postergado. Claro, existe esa sensación de que se está tomando y considerando más en cuenta aquel que se autodenunció, por ejemplo, que no entró en este proceso masivo de regularización, sino que se autodenuncia, va y dice yo entré de manera no legal, todo, pero quiero regularizar mis papeles. Claro, a ese personaje quizás se le están acelerando más los trámites y los papeles que a quien está en todo el proceso que ya lleva con anterioridad. Tanto tiempo. No, pero es que distingamos súper claro, porque nosotros no estamos regularizando personas que han entrado por pasos no habilitados y se denuncian a la PDI. Eso no lo estamos haciendo. Ese es otro paso, estamos haciendo, lo que estamos haciendo es cumplir nuestro mandato legal. Nosotros tenemos que tramitar permanencias definitivas, visas, nacionalizaciones y solicitudes de refugio. Eso y hacemos eso. Lo que ocurre es que ¿por qué decidimos destrabar primero? Ojo, no hemos descuidado las permanencias definitivas. Vamos a terminar el año con 100.000 permanencias definitivas, que son 5 veces más que las 4 veces más, 4 veces más que las entonces, que son solicitudes antiguas, no son nuevas. Entonces, no lo hemos descuidado y no lo hemos postergado tampoco. Pero sí la tramitación de las visas temporales. No solo la gente está en mayor vulnerabilidad, sino que es una tramitación más ágil. Un poquito más ágil. Usted nos está diciendo de alguna manera que las visas, las de permanencia definitiva, son más complejas, por eso demoran más. Entonces ustedes tienen un poco más de preocupación por las temporales para alcanzar a regularizar más masivamente. Es un primer factor, efectivamente, porque la gente que está solicitando una primera visa temporal no tiene nada para atrás que le permita, que no tiene que le permita insertarse. Entonces eso es más importante que se le acabe. En cambio, la gente que está con permanencia definitiva, está bien, es un problema, el retraso enorme que hay y tenemos un compromiso nosotros de subsanarlo lo antes posible, pero ya han pasado por 2 visas temporales. Claro, el problema es que ya han tenido RUT, ya tienen eso les permite de alguna forma seguir funcionando un poco más regularmente en el país. Pero sin documentos, por ejemplo, como carnet de identidad y todo, que no estén regularizados, que ya han vencido. La verdad es que no pueden hacer ningún trámite, en ninguna situación, nada que sea legal dentro del país tampoco. Yo le agradezco la pregunta, Carolina, porque aquí nosotros hemos hecho un esfuerzo de hablar con los servicios y de transmitirles lo siguiente. Cuando una persona tiene un trámite en curso, una persona extranjera tiene un trámite en curso, permanencia definitiva o visa, y tiene la cédula vencida, el hecho de que tenga el trámite en curso establece que la cédula está vigente aún. Pero así todo no pueden sacarlo. Por ejemplo, en el caso de una pérdida de una cédula de identidad o de algún robo, de lo que sea, no pueden volverse, no pueden acceder tampoco a sistemas bancarios, a nada. Claro, o sea, yo creo que hay un problema como de transmitir claramente la información legal, en el fondo, que es que la persona que tiene una cédula vencida y un trámite iniciado
tiene que debería hacer valer, poder. Claro, tiene que hacer valer su ¿Y eso de qué depende? Del servicio, o sea, si el banco finalmente, Carolina, finalmente, y por eso es una campaña importante que hay que hacer y agradezco el espacio, porque finalmente los funcionarios de los bancos, los funcionarios de, digamos, de los servicios públicos y privados tienen que comprender que nosotros hemos oficiado, hemos mandado, hemos publicado en nuestra página también los oficios que establecen esto para que la gente tenga los respaldos cuando vaya a otros servicios públicos o servicios privados, porque es muy importante transmitirle a la gente. ¿Hay documentos asociados con esto? O sea, ¿podría solicitar una persona esto? Le pregunto por un caso puntual que de hecho se lo voy a leer, director, de televidentes que son de nacionalidad venezolana y cubana. Y al respecto, para hacer a grandes rasgos, dice, se solicitó la residencia definitiva el 25 de noviembre del 2020. Viendo que transcurría el tiempo y no existía ningún avance ni noticia alguna, se decidió interponer ante la Corte de Apelación de Santiago un recurso de protección identificado con el número de protección, no le voy a dar el número para mantener por el resguardo, lógicamente, con fecha 18 del 3 de 2022. Y en dicho recurso se consignaron toda la documentación donde se constata el cumplimiento de los requisitos para optar por la visa definitiva. Cabe destacar que dicha Corte, en fecha 18 de agosto del 2022, dicta una acción constitucional que ampara el registro. Sin embargo, pero voy a explicarle un poco más allá este texto, sin embargo, hay quizás un error administrativo porque se identifica en el inicio de este oficio a las personas beneficiadas y al final se le da a la residencia otros nombres. Bueno, habría que revisar eso, yo le agradecería mandar ese antecedente. Claro, que se revisara eso. Si es un problema, hay que ver dónde está el problema, si en el recurso, pero en el fondo de ese asunto, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos una dificultad, digamos, es parte de nuestra realidad. Es una dificultad, pero es parte de nuestra realidad. Y es que mucha gente que puede, no todos, pero mucha gente que puede, dado que el trámite, que el servicio está muy sobreexigido, sí, claro, van a tribunales. Quienes pueden pagar abogados, en fin, van a tribunales y los tribunales, en algunos casos, en la mayoría de ellos, fallan en favor de los usuarios. Entonces, tenemos una situación bien compleja, que es que nuestras cortes se han convertido, debido a que el servicio está en esta situación tan compleja, desde hace ya bastante tiempo que estamos resolviendo, insisto, nuestras cortes se han convertido casi en una oficina de extranjería, porque mucha gente tramita a través de las cortes, porque claro, si la corte me dice, oiga, este señor presentó su antecedente, tiene que darle prioridad y retrasa más. Y falla. En relación a eso, yo si hay un fallo judicial, yo tengo que cumplirlo con fecha. Sí, claro. Usted tiene que cumplirlo. Entonces es una también desigualdad enorme entre quienes pueden y quienes no pueden pagar un abogado. Pero en el fondo usted también tendría que cumplir con los otros atrasados, sino que por darle prioridad a eso se vuelve a atrasar otro más, ¿verdad? De alguna manera. Uno podría leerlo así, la verdad que son unidades distintas, porque está la dirección judicial de nuestro departamento de resuelve casos y la dirección de operaciones, que es la que tramita por régimen normal. Nosotros somos conscientes que y cuando asumimos éramos conscientes de que esto no se iba a arreglar de un día a otro, ¿ya? Pero sí somos conscientes y tenemos un compromiso de, en el más breve plazo, normalizar el servicio para que las personas puedan integrarse, porque el problema de fondo es que si no logran tener los documentos, como ustedes señalaban, no pueden acceder a cuestiones básicas y finalmente no se pueden integrar ni al trabajo formal, ni a arrendar vivienda, ni pagarles los sueldos, no lo pueden recibir los sueldos. No pueden hacer nada y en el fondo tienen que salir del país. Director, dale. Director, ya nos dicen que tenemos que empezar a salir de la entrevista. Antes de irnos, ¿qué se está haciendo realmente de manera fehaciente para que esto avance de manera más rápida? Recursos. Y el gobierno los está escuchando como servicio para entregarle estos recursos. Por supuesto, nosotros estamos totalmente alineados con lo que es la dirección de presupuesto, con el ministerio, y los recursos que nos renovaron para el año que viene son perfectamente suficientes para lograr en los tiempos, realistas y razonables del próximo año, lograr normalizar el servicio. Okay. Tenemos una gráfica, director, que podríamos revisar también, pero yo no quiero finalizar y no nos vayamos antes de darle dos consejos también a todos nuestros migrantes que nos están viendo en este minuto. Esto nos habla de la migración en Chile según un estudio en la plataforma del Servicio Jesuita Migrantes, donde indica la cantidad de personas en este minuto que viven en Chile y que corresponden también son 1.482.390 personas migrantes que viven en nuestro país y que corresponden efectivamente al 7,5% de la población. Es altísimo. Sí, es una estimación que hace el servicio junto con el INE, además de que la presentamos hace un par de semanas atrás. Y como le señalaba, esa estimación se hace sobre la base de nuestros registros
y la estimación que hace el INE a partir del censo. Entonces, son personas, ese 1.482.000, son personas que han iniciado algún trámite o están en proceso de regularidad. No incluye a quienes han ingresado por pasos no habilitados, que no le han contado a nadie, poco menos del 10%. Claro, o algunos sí, a la PDI. Y esos son los recursos que se están otorgando para empadronarlos finalmente y para tener ese registro. Justamente, a esas personas que han ingresado por pasos no habilitados, para saber quiénes son y dónde están, porque eso tiene que saberlo el país. Perfecto. Más allá de estas cifras, director, a mí me gustaría que quedáramos con algo claro y también como de servicio de utilidad pública, de qué pueden hacer personas migrantes que están viviendo en este minuto situaciones difíciles en términos de para poder regularizar sus papeles, obtener las visas definitivas. ¿Pueden ir? ¿A dónde acuden? Bueno, nosotros aquí se tomó una decisión en el pasado que a nuestro juicio no fue la mejor. Sabemos que en la pandemia se cerró todo, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero aquí además hubo una decisión de cerrar completamente la atención a público. Eso implica que nosotros probablemente somos el único servicio que alguna vez clausuró la atención a público, totalmente. Sí. El único servicio. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos retomando eso paulatinamente. Nosotros porque si abre la ventanilla hoy día, mañana va a colapsar nuevamente por el nivel de angustia que hay con la gente. Sí. Entonces estamos modificando nuestros canales de información, ¿ya? Para que la gente tenga información válida y certera respecto del estado de su trámite. Luego, estamos abriendo poco a poco la atención a público en regiones, por ejemplo, algunas regiones que ya están atendiendo. Tenemos a puertas la firma de un convenio con Chile Atiende. Tenemos también convenios con algunas municipalidades a las que las estamos apoyando para resolver casos complejos y vamos a ir de a poco desplegando eso. Eso en paralelo a la apertura de los cuellos de botella. Si es que esa es la clave. ¿Cuánta gente tiene esperando en el fondo? Hoy día, recibimos en abril 500.000, descomprimimos casi 200.000, hay como 300.000 trámites todavía que estamos en proceso. Esperamos que el próximo año, pero ojo, que las visas que entregamos este año, el próximo año van a convertirse en prórroga o solicitud de permanencia definitiva. Entonces, es una rueda que va a seguir. Pero vamos a ir normalizando, de a poco el servicio. Nosotros esperamos que el próximo año vamos a estar cumpliendo a la gente para no estar llenos de recursos judiciales y para poder también que la gente se pueda integrar. Ahora ya es una muy buena noticia el hecho que paulatinamente al menos se comiencen a abrir los flujos de atención, que es también el sentirse no atendidos. Exactamente. Para muchos, claro, sentir este cierre. Exactamente. Bueno, y mejor coordinación también con los servicios que no quieren entregar su servicio, valga la redundancia, por tener una cédula vencida. Exactamente. Y el criterio de estas organizaciones también, y que sería importante tener algún documento o algo de también de parte de ustedes para poder regularizar y que haya esta constancia. Nosotros hemos publicado en nuestra página los oficios que establecen que las personas tienen trámite, si tienen trámite vigente y cédula vencida, tienen es un muy buen antecedente. El carnet vigente. Es un muy buen antecedente para todos quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias, director, por estar Carolina, con nosotros. Que esté muy bien, directora. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Carito, y ahora usted dígame dónde nos vamos nosotros. Nos vamos a una pausa comercial nosotros. Muy breve, pero ya estamos de regreso aquí con más Tu Conexión Matinal.